Y bueno amigos, estamos aquí un día más para hablar un poquito del Real Madrid, conversar por supuesto las cosas que van relacionadas con el club de nuestros amores, el club que nos entrega prácticamente ilusión temporada tras temporada y que bueno, a mí por lo menos me lo genera, estoy seguro que a más de uno de ustedes también. Les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video para poder conversar algunas cositas. Quiero que hablemos algo de Arda Güler, que por supuesto ha roto un récord importante y que bueno, básicamente sigue demostrando esa sensación de ser un crack absoluto. Así que muchísima atención. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Bendito eslogan este de entrada, es que me tiene un poco loco ya porque es increíble cómo se me pegó el 14, pero bueno, ya sabemos que son 15. Y bueno chicos, quiero hablar de varias cositas, entre otras porque bueno, sigue avanzando la Eurocopa. Hoy por primera vez vimos al Portugal de Cristiano y vimos a la Turquía de Arda Güler, que por cierto hicieron un partidazo los turcos y los georgianos increíble, o sea, una cosa de loco. Yo no me esperaba que fuera un partidazo tan increíble, me lo he visto al completo y ha sido una absoluta locura, sobre todo porque como todos nos quedamos esta temporada con la sensación de que quisimos ver a Arda Güler más minutos. Yo tenía muchas ganas de ver a Turquía precisamente por el futbolista del Real Madrid de tan solo 19 años. Y bueno, ya vamos a hablar de él. Quiero que empecemos hablando rápidamente de Cristiano, que bueno, se ha convertido en otro récord futbolista con 6 Eurocopas. Pepe se convierte en el futbolista con más edad en disputar un partido de una Eurocopa, además a un nivel bastante importante. Creo que el nivel del juego que ha hecho hoy Cristiano ha estado incluso superior a algunos que hizo en el Mundial, en los que sí creo que le faltó un poquito de algunas cositas. Pero bueno, no quiero que centremos este video exclusivamente en Cristiano, solamente felicitarlo, que nos sigue impresionando ese nivel de longevidad que por cierto también parece que está demostrando Pepe. Y bueno chicos, hablando un poquito más ahora sí del partido de Turquía y Georgia, que fue el que más me dejó ahí enganchado, porque la verdad que el partido lo tuvo absolutamente de todo. Faltaba nada más que Kvaratskhelia marcar ese gol de chilena que al final intentó marcar y que dejó una sensación de partidazo único, lo tuvo absolutamente todo. Y bueno, lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Pero centrándonos un poco en lo que nos interesa y ya vamos a hablar de un tema en específico con esto. Arda Güler. Arda Güler ha marcado otra actuación que nos deja la sensación de que estamos delante de un crack absoluto y total como lo es Arda Güler, porque no solamente por los pases que ha efectuado, que han puesto en una posición bastante ventajosa a sus compañeros, que estuvo a punto de dar una gran asistencia por muchísimas cosas, creo que tuvo 5 pases claves en total, y que bueno, básicamente ha sido un partido genial, o sea, brutal, el desparpajo, el atrevimiento, la personalidad. El otro día, no recuerdo, creo que obviamente en un partido de liga, que Arda Güler se fabrica un penalti, no sé si lo recuerdan. Él le dice a Joselu para patearlo. Joselu al final no se lo quiso dar. Cuando todo el mundo le dijo, hey, dáselo al niño, no se lo quiso dar. Y Arda le dijo, bueno, el siguiente lo tiro yo. Pero me quiero quedar con esa sensación de personalidad absoluta, porque si nos ponemos a ver, pedirle a un jugador como Joselu, que es un delantero especialista en penaltis, que pedirle tirar el penalti y obviamente que José Lu se negó, ya nos dejaba una sensación de tener una personalidad increíble. Y hoy ha vuelto a quedar en evidencia eso, de que es un futbolista con una personalidad increíble. O sea, estaba ahí con Çalhanoğlu como si se tratara de dos compañeros que llevan dos Eurocopas y un Mundial jugando juntos. Estaban prácticamente a la par, aunque Çalhanoğlu se tiró un poco el José Lu, dejándole en un segundo plano en la mayoría de las acciones a balón parado, aunque es cierto que algún córner tiró el chico, creo que la mayoría de los córneres lo tiró Arda. Y bueno, ya hablando un poquito más de lo del tema del gol, cada vez que entra a un terreno de juego, si no marca un gol, deja la sensación de que te puede marcar un gol en cualquier momento. Además, te deja la sensación de que futbolísticamente lo tiene absolutamente todo para ser un crack mundial. Y sobre todas las cosas, el gol que ha marcado hoy y otros tantos movimientos, detalles que ha dejado, es para entender
que este es un futbolista diferente, que es un futbolista diferente. Ahí sobre el final del partido creo que fue el mismo Çalhanoğlu quien dijo, Arda Güler es nuestro Messi turco o algo así dijo, pero no quiero que tampoco le vayamos a fundir al pobre muchacho como lo están haciendo con Lamine Yamal, pero es que las cualidades es impresionante. Si ustedes ven la repetición del gol, es cierto que viene de una buena presión que termina desencadenando un error de la selección de Georgia, pero si se fijan bien en el movimiento, en el golpeo del balón, la confianza y la soltura con la que efectúa esto, te vas a quedar absolutamente loco porque te vas a dar cuenta que es de un jugador de talla mundial. Es que no puedo añadir absolutamente más nada. Y todo esto ya ha estado generando cierto debate que se junta con lo que ha sucedido recientemente con Rodrigo Goes. ¿Qué ha sucedido recientemente con Rodrigo Goes? El hecho de que este hombre salió a decir de que nunca se sabe, que me gusta la Premier. Todos recordamos las declaraciones de Rodrigo. Y bueno, muchachos, aquí ya hay mucha gente diciendo que es el momento idóneo para vender a Rodrigo, ya que Rodrigo puede restarle minutos a Arda Güler, aunque en teoría no jueguen en la misma posición. Arda tal vez se siente un poco más cómodo, más retrasado. En fin, la gente que no espera absolutamente nada para echar mierda a absolutamente todo el mundo. Yo, honestamente, pese a que me molestó muchísimo en su momento las declaraciones de Rodrigo, no veo que sea el momento idóneo para traspasarlo. ¿Por qué? Honestamente, yo creo que Rodrigo estaba tratando de asegurar su futuro, pensando de que, bueno, tal vez si no me dan mayores oportunidades, yo me lo pienso dos veces y veo dónde acabo este verano. La verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, yo creo que el Madrid se puede dar el lujo y nos lo merecemos, nos los debe de ver una temporada con todos estos animales en la plantilla. Nos debemos ese lujo y ya en el siguiente verano se verá. No creo que se vaya a devaluar al punto de que Rodrigo vaya a pasar de costar 120 millones que puede costar este verano perfectamente a pasar a costar 40, que sin embargo tampoco incurriría en pérdidas para el Real Madrid. Así que yo no lo veo directamente. Además creo que Rodrigo tiene muy claro que se va a quedar al menos esta temporada, va a ver cuál es su rol y bueno, evidentemente es lo que está sucediendo. Pero yo honestamente este debate me parece inexistente a día de hoy. Además se ha filtrado durante muchísimo tiempo que Florentino Pérez es uno de los principales defensores de este chico Rodrigo Goes, que repito, no tengo problema en que se quede, ya vamos a ver cómo se desenvuelve la temporada, cómo él desarrolla ese tema con las declaraciones fuera del lugar que estuvo haciendo, así que bueno, yo no lo veo, no sé si estoy equivocado, cada quien tiene su opinión y a mí me gustaría saber la de ustedes. Cerramos esto rápidamente porque bueno, parece que el Madrid ya tiene un calendario para disputar la siguiente temporada en la que en la liga pues vamos a abrir contra el Mallorca si no estoy equivocado, pero una de las cosas llamativas de todo esto, muchachones, es lo que aparece en el tema, en el calendario con el tema de los clásicos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque se va a jugar un clásico, creo que en la jornada 34, a falta de 35, si no estoy equivocado, a falta de 3 jornadas para finalizar la liga. Algo que, bueno, es algo seguramente nunca visto, pero me puse a averiguar, puse a leer, buscar cosas en Twitter. Y al parecer todo esto se debe a que el Barça ya tenga mucho más avanzado, mucho más avanzado el tema de las obras del Camp Nou y poder llenar lo más que se pueda el tema de la taquillería, que seguramente bastante falta les hace. Obviamente le colocaron en el Bernabéu, se lo colocaron de primero y colocaron el clásico del Camp Nou en la segunda vuelta y además lo colocaron muy cerca de que termine la liga. Para que ustedes vean lo madridista que es Javier Tebas y lo imposible que les hace la vida la Real Federación Española de Fútbol, Javier Tebas, la Liga, al Fútbol Club Barcelona. Solo les digo una cosa, lo que siempre les digo cuando se toman decisiones polémicas a favor o que de alguna manera favorecen al Barça. Imagínense qué estarían diciendo si esto se lo hacen al Real Madrid. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao.